Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Esto tratamos de hacer todos los días aquí en el jardín, ver las cosas, los temas por primera vez, desde el asombro y la curiosidad. Voy caminando por mi jardín en una tarde veraniega, estamos en plenitud del verano. Por supuesto que un poquito más tarde voy a regar cuando ya haya pasado el calor. Y ahora quiero conversar o quiero saber más del año nuevo chino que comienza el día de mañana, el 29 de enero. También se le llama Festival de la Primavera. Entiendo que es la actividad o la fiesta o la festividad más importante que celebran los habitantes de China. Este año nuevo chino comienza el 29 de enero y curiosamente mañana 29 de enero es mi cumpleaños, por lo tanto tengo mucho más curiosidad todavía de saber cuáles son los significados, qué es lo que trae esta fiesta. Sé algunas cosas, entiendo que este año está dedicada a un animal que es la serpiente de madera, que traería sabiduría, regeneración, introspección, crecimiento, flexibilidad, caramba, todos los elementos que necesitamos en un mundo convulsionado como el que estamos viviendo. Y ocurriendo además en China, que es un país que hoy día ocupa un lugar tan relevante en el panorama geopolítico mundial, por supuesto que tiene mucho más relevancia y necesitamos conocer más y saber más, de todas maneras, de la cultura china, de los modos de vida, de los símbolos. Yo lo único que conozco un poquito mejor es la poesía china, obviamente que leída en traducciones. Los poetas chinos, la gran tradición de la poesía china es magnífica, particularmente durante el periodo de la famosa dinastía Tang, entre el 600 y 900 y tanto después de Cristo. Hay unos poetas ahí maravillosos. Está el entrañable poeta Li Po, ese poeta que le cantaba a la luna y también a la ebriedad tomándose una copa de vino. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy día con Andrés Borges, quien no solamente es coordinador de los programas de estudios asiáticos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, además de ser un doctor en ciencias políticas y políticas internacionales de la Universidad de Fudan en China. Él ha vivido en China y por lo tanto conoce de primera mano, de primera fuente, no solamente el conocimiento teórico de la cultura china, sino la cotidianeidad, la manera como viven los chinos, o por lo menos tiene una experiencia interesante que compartir. Te quiero agradecer, Andrés, que vengas a caminar conmigo un día antes del inicio del año nuevo chino, del que sabemos muy poco, salvo un par de ideas vagas. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a Desde el Jardín. Muchas gracias, Cristian. Un agrado poder estar, digamos, efectivamente un día antes desde Chile, comenzando, digamos, el año nuevo chino, pero bueno, en China, como están en el futuro, bueno, del tiempo, ya comenzaron, digamos, las actividades. Claro, ellos están China en estos momentos son las 3 de la mañana. Claro, son las El 29. Ya empezó, o sea, y ellos están en Ya este empezó. momento. Lo primero Exactamente, comenzó el primer día de la Lo primero que quiero preguntarte, Andrés, es ¿de dónde nace tu pasión, tu interés por la cultura china, por los chinos? ¿Cuándo es que parte eso? Bueno, yo soy originalmente de Valparaíso, soy un porteño, digamos. Bueno, como cualquier porteño, el destino de nosotros siempre es mirar hacia el mar, o sea, en este caso hacia el Pacífico. Y bueno, dentro de esa idea, digamos, tuve la posibilidad muy tempranamente de ir a estudiar a Europa.
fui a estudiar parte de pregrado y también posgrado en Francia. Y en ese momento, la tesis del magíster analizaba los procesos de integración administrativa de los estudiantes extranjeros. Y tenía algunas clasificaciones de la teoría, donde clasificaba la diferencia conceptual entre estudiantes extranjeros, estudiantes internacionales, estudiantes expats. Y luego pues entrevistaba y observaba, digamos, a los diferentes estudiantes que estaban en París, digamos, dentro de esta idea de clasificación. Y bueno, me pasó que con los estudiantes chinos no sabía cómo clasificarlos, no, no necesariamente se adecuaban a los perfiles donde, digamos, yo me estaba tratando de medir para establecer este análisis y estas clasificaciones. Entonces, bueno, si soy honesto, en ese momento, como no podía, digamos, clasificarlo, opté por la opción de dejarlos como una especie de variable de control. Entonces dije, bueno, en este momento los estudiantes chinos tienen un perfil que es mucho más, menos evidente de estas categorías, y dije, bueno, en el futuro voy a tratar de poner atención qué está pasando con estos estudiantes chinos, pero en general con China. Entonces, desde ahí empezó mi curiosidad. Y claro, luego eso se tradujo que apenas pude comenzar los estudios doctorales, bueno, cambié un poco mi plan inicial, que era seguir haciendo, digamos, estudios en Europa, y emprendí junto, bueno, a mi actual señora, en ese tiempo era mi pareja, emprendimos un nuevo viaje, digamos, en este caso saltando desde Europa, digamos, hacia Shanghái, a un puerto también, digamos. Entonces, eso fue mi acercamiento a China. ¿Cuántos años estuviste en China? Y cuéntame, ¿qué significó esa inmersión? Porque es una inmersión, ¿no? En la cultura china. Me imagino que se necesitan muchos años para entrar de verdad en el mundo chino. No creo que sea fácil entrar así rápidamente, pero me interesa mucho conocer tu experiencia allá. Bueno, nosotros hicimos primero un viaje exploratorio. Fuimos a Hong Kong, a Shanghái, a Beijing, para ver si, digamos, nos podíamos imaginar vivir en esta otra cultura. Entonces, eso, digamos, fue el 2013. Y después de ese viaje nos dimos cuenta de que nos gustaba más Shanghái porque era una zona intermedia. Beijing era, digamos, muy de la China continental, Hong Kong estaba interactuando de manera significativa con Occidente, entonces Shanghái era un punto intermedio que nos permitía, por ejemplo, podernos comunicar con inglés, digamos, y no necesariamente tener desde la línea de partida, digamos, el mandarín como dominado, digamos, para poder comunicar. Entonces, un poco fue el primer acercamiento. Y claro, pues ya cuando nos trasladamos a Shanghái a vivir, bueno, la primera etapa se basó principalmente en tratar de, bueno, adaptarnos, sobre todo viviendo cerca de donde trabajaba bueno, mi actual señora, porque claro, yo iba a hacer un doctorado y por las fechas, digamos, yo tuve que, el primer semestre, dedicarme, digamos, a conocer la cultura y no necesariamente empezar el doctorado, que empieza como en desfase de lo que estamos acostumbrados nosotros. En vez de empezar en marzo, empieza en septiembre. Y durante ese tiempo decidimos mejor vivir cerca de donde trabaja mi señora, que se consiguió un trabajo en una empresa que construía cientos de autos. Entonces estábamos a la afuera de Shanghái. Entonces fue una situación bastante interesante porque llegamos, digamos, y pensamos, digamos, al principio tener más relaciones con los chinos más cosmopolitas, pero bueno, como fuimos a la periferia de Shanghái, finalmente tuvimos relaciones con chinos que venían de otras ciudades con una migración interna significativa y se instalaban cerca de las fábricas a vivir. Entonces fue un proceso donde tuvimos que en la marcha tener que comunicarnos con palabras, digamos, y de manera muy, digamos, de supervivencia. Y bueno, así un poco fue nuestro primer contacto con la China. Ya, y a ver, ¿con qué te quedas de tu viaje en China, de la cultura china? A ver, de la gente, de lo que conociste, ¿cuáles son las ganancias de haber estado en China? ¿Con qué te quedas de esa cultura china que te haya llamado la atención y que puedas compartir con nosotros? Bueno, yo, bueno, después digamos, de esa primera instancia, ya comencé mis estudios doctorales y ahí, bueno, tuve una posibilidad más concreta de interactuar con personas que estaban de una otra forma viendo los temas similares a los que yo estaba teniendo interés, sobre todo en el tema académico. Y en ese sentido, tuve una buena experiencia digamos que en el periodo que yo estuve viviendo, en las aulas, digamos, se podía compartir y debatir ideas. Eso era un punto que no necesariamente yo he conversado con otros estudiantes que hoy están evidentes. Entonces, digamos, tuve la posibilidad de, digamos,
discutir ciertas ideas en torno a las políticas internacionales, sobre todo, bueno, con los colegas chinos y desde ahí, digamos, tratar de entender mejor sus comportamientos, sus decisiones en la política exterior. Y luego, pues también, digamos que una de las cuestiones que me llamó mucho la atención fue que yo, bueno, soy cristiano en el sentido de que fui bautizado, bueno, cuando era niño, digamos, pero luego después digamos, formalmente no participaba con rituales de la iglesia y con todo, digamos, todos estos temas de cristianismo en Chile. Y me pasó de que estando en China me sentí más cristiano que nunca, digamos, porque realmente la diferencia cultural con los chinos en base, digamos, a nuestros comportamientos, nuestras formas de ver la vida cotidiana, se conectaba, digamos, con esta idea de que finalmente la impronta que tenía desde el cuna, digamos, desde mis orígenes, prevalecía a la hora de tratar de dialogar, interactuar con los chinos, que no necesariamente ellos tienen las mismas cosmovisiones, los mismos rituales digamos, los mismos valores asociados a cuestiones cotidianas porque tienen que ver como la cultura del trabajo, el tema de la visión, digamos, de la amistad, del amor, de la solidaridad, digamos, todo ese tipo de cuestiones, digamos, finalmente yo me di cuenta estando allá que tenía una alta influencia de esta cultura más occidental cristiana, de lo que yo hubiese pensado en Chile. Finalmente un pez no sabe que está en el agua hasta que sale, digamos, del agua. Me pasó un poco eso. Fíjate que hace unos años conocí a un filósofo francés que se ha dedicado a estudiar filosóficamente, por decirlo así, el pensamiento chino, y que como tú se fue a vivir a China porque quería realmente pensar desde adentro y mirar a Occidente desde afuera, desde el Oriente. Se llama François Julien. Tuve la suerte de invitarlo a Chile. Ha escrito varios libros sobre el pensamiento chino que son bastante para mí reveladores. Y de verdad parece que los chinos piensan y vienen pensando de una manera distinta de Occidente, de su origen. ¿Cuál dirías tú que es la característica del pensamiento, la forma de pensar de los chinos del mundo que los particulariza, ¿no? Y que los hace distintos de nosotros y por supuesto que interesantes de conocer? Claro, yo diría que un punto del pensamiento chino tiene que ver, bueno, de hecho justo coincide con el tema ser el tema central digamos, de esta invitación al jardín, a tu jardín, digamos. Tiene que ver con el tiempo, digamos. El hecho de que ellos se organizan con un calendario, digamos, lunar versus nosotros que tenemos toda esta estructura más gregoriana, digamos, ya partimos, digamos, una cosmovisión hacia el tiempo digamos, desde dos líneas de partidas diferentes. Y en esa dirección, digamos, los chinos suelen, de manera muy cotidiana, pero también en el mundo académico e intelectual, ir viendo esta exposición, digamos, hacia el tiempo con esta idea de los ciclos dinásticos. Ellos tienen una mirada circular hacia, digamos, los procesos de gobernanza, de cómo manejar, digamos, la política, las cosas de la ciudad, que no necesariamente nosotros tenemos, digamos, esa aproximación. Pudiésemos decir que, digamos, nosotros, América Latina, conectado con Occidente, digamos, tenemos esta configuración mucho más lineal, digamos, una especie como de regresiones lineales donde vamos sumando variables y vamos viendo si se van correlacionando. En ese sentido, yo diría hasta cierto punto que los chinos y también en general la cultura del este de Asia tiene esta aproximación donde ellos van viendo un ciclo donde, digamos, hay un periodo inicial de caos, de desorden, y que después llega una solución, que esa solución puede estar conectada con una dinastía, con una familia, con un liderazgo, y que ofrece, digamos, por ejemplo, resolver problemas para la ciudad, problemas, por ejemplo, digamos, cuando hay tifones y destruyen, digamos, los alimentos, digamos, una persona que logra ofrecer una solución, digamos, es el que de una otra forma el pueblo reconoce que tiene el mandato del cielo, y desde ahí empieza su periodo de gobernanza, y ese periodo de gobernanza va de una otra forma funcionando esta idea circular donde tiene un periodo de auge, digamos, esplendor y un apoyo significativo del pueblo, pero luego pues empieza a decaer, digamos, a través de procesos de corrupción o procesos de falta de capacidad de resolver las cosas de la ciudad o de otra forma identificar lo que necesita el pueblo en un momento determinado. Y ahí empiezan otras familias, otros actores, digamos, a desafiar digamos, ese manejo de esa dinastía, digamos, y desde ahí se empieza nuevamente el ciclo con un periodo de caos y de incertidumbre hasta que aparece, digamos,
una persona que ofrece, o un grupo de personas, o una familia, o un clan que ofrece una solución. Entonces, digamos, esa mirada yo diría no es tan evidente para nosotros. Entonces, muchas veces cuando ellos están planificando su política, por ejemplo, o sus proyecciones son con una línea de tiempo, digamos, con otras, digamos, magnitudes. Y ellos hablan de proyectos de 50 años, de 30 años, y yo diría que eso para nosotros no es tan evidente. Nosotros nos basamos en periodos mucho más concretos, digamos, de corto plazo, y también pues tienen que ver con la cultura política de cada país, pero digamos que eso yo diría que es un elemento que hasta el día de hoy, digamos, trato de entender y pongo atención y cuando trato de analizar sus decisiones, conecto con eso. Sí, es tan interesante que inclusive, digamos, cuando Mao entra al poder, una de las cuestiones que él se planteó, bueno, pues lo trató de implementar bueno, por ciertos criterios, digamos, complejos durante la Revolución Cultural, era esta idea de matar a Confucio hasta cierto punto y también dejar como variable de control toda digamos, la influencia de la cultura, de la civilización que conlleva la zona del este de Asia, digamos, en particular China, pero no lo logra finalmente. Y luego después las personas que siguen, digamos, manejando el poder del partido, de este sistema político chino, de otra forma siguen incorporando estos valores y estas lógicas, digamos, de la temporalidad desde esta mirada cíclica. Entonces, cuando uno ve estos proyectos de largo plazo, digamos, el partido hasta cierto punto se convierte como una especie de otra dinastía. Entonces, estos proyectos que tienen hasta 2049 y, bueno, el centenario, etcétera, van en esa línea. Y de alguna manera tú hablaste de Confucio por ahí. El pensamiento de Confucio sigue vigente, ¿no? Sigue presente y vigente. Por ejemplo, al interior del Partido Comunista sigue siendo una especie de base de pensamiento fundamental de la realidad china. Sí, sí, bueno, digamos, en estos momentos hay algunos, digamos, académicos que han intentado, digamos, analizar, digamos, la influencia de Confucio en digamos, en las interacciones más contemporáneas. Si bien no es tan evidente, digamos, hacer ese tipo de ejercicios, hay hasta cierto punto un consenso de que, claro, efectivamente Confucio, digamos, está presente en algunas estructuras y también en procesos de toma de decisión. Pero yo diría que más que el tema del poder en sí mismo, yo diría que está presente de los valores cotidianos. Y de hecho, por eso conectamos con esta idea del año nuevo chino, digamos, durante este periodo, es cuando, digamos, se reúne la familia, viaja gente de diferentes lugares del país a reunirse durante 2 semanas, 15 días, digamos, y esa reunión incorpora una serie de rituales, prácticas culturales, y digamos que todos esos elementos son parte de la filosofía confuciana. Confucio, de una otra forma, influyó en la cultura o la filosofía política china, dando especial énfasis en los rituales. Eso uno lo puede ver, digamos, en estos textos que fueron, digamos, recogidos por diferentes pensadores, en el sentido de, digamos, que esta idea de los rituales para las estructuras confucianas permiten establecer estas ideas de orden y de armonía, que estas prácticas, si de una otra forma se respetan y si se van reproduciendo, permiten, digamos, que la sociedad, que la familia pueda aprender, por ejemplo, a respetar las jerarquías, y ahí se conecta con la estructura de poder, por ejemplo, y también el comportamiento ético. Entonces, digamos que todo ese desarrollo ético-moral también están influidos por Confucio y que se pueden ver hoy en día, por ejemplo, en festividades nacionales o en estos temas, digamos, como el Año Nuevo Lunar. A ti te tocó estar, me imagino, en un año nuevo en China. ¿Y qué recuerdo tienes? ¿Qué es lo que te llamó la atención de esa festividad, Andrés? Sí, bueno, estuve casi 5 años viviendo en Shanghái principalmente, tratar de conocer desde ahí luego algunas ciudades. El año nuevo chino, digamos, como se basa en este calendario lunar, no siempre se da en la misma fecha, pero suele estar conectado con mediados de enero, mediados de febrero, hay una variación al respecto. Y bueno, cuando sucede, digamos, este año nuevo lunar, es como, imagínense, China es como esta idea de la fábrica del mundo, en términos muy ideales, se puede observar, son un país, digamos, porque parece una especie como un continente, pero, digamos, a sus estas grandes ciudades, con 20, 30 millones de habitantes,
está todo el año en funcionamiento, de manera ininterrumpida prácticamente, y trabajan de lunes a domingos. Por ejemplo, nosotros tenemos esta cultura occidental que los fines de semana, los sábados, los domingos, por cierta festividad, digamos, tenemos nuestro trabajo también por luchas sociales, obviamente. En cambio aquí los chinos trabajan de lunes a domingo y no paran durante todo el año, excepto durante el año nuevo chino. Y estas 2 semanas, digamos, hay obviamente traslados de muchos trabajadores que están en las grandes ciudades, están en las zonas industriales y que se devuelven a sus pueblos, al campo. Y más allá digamos, esos traslados, digamos, la ciudad se detiene hasta cierto punto. Y la gente se va a sus casas, digamos, está en sus fiestas, digamos, dentro de sus departamentos, sus casas, dependiendo del lugar que estén, digamos. Y entonces, eso fue bastante llamativo para nosotros, digamos, que en el sentido de observar cómo la ciudad se detiene, cómo la fábrica se detiene para, digamos, dejar este espacio de desarrollo, digamos, de reunión familiar. Muchas de estas familias que nos llamaban mucho la atención a nosotros por estos procesos de desarrollo industrial que ha tenido China en las últimas décadas, se han trasladado de una ciudad a otra, del campo a la ciudad, y muchas veces eso conlleva dejar a sus padres, muchas veces también dejan las madres y los padres dejan a sus hijos con los abuelos y se van, digamos, al trabajar y no vuelven hasta el otro año. Entonces, para nosotros eso era una cuestión que nos llamaba mucho la atención porque, digamos, para nosotros no es tan evidente, digamos, por un tema laboral, dejar a nuestros hijos un año y volver al próximo y que sean los abuelos los que vayan educando, digamos, a las nuevas generaciones. Eso sí se observa en China y se observa principalmente se puede como de otra forma constatar sobre todo cuando se hace esta reunión familiar y por eso es tan importante estas 2 semanas y las empresas, el sistema político, digamos, el sistema económico respeta este espacio digamos, de que tengan el derecho a estar, digamos, en este tipo de festividades. Y bueno, y lo otro que también llama mucha atención es, como mencioné anteriormente, esta idea de los rituales del Año Nuevo Chino. Han pasado, bueno, varios, digamos, miles de años, digamos, y estas costumbres se van reproduciendo y se buscan, digamos, mantener con un cierto grado de precisión, a pesar de que, bueno, algunas cuestiones, por ejemplo, como los fuegos artificiales, se han ido convirtiendo en juegos digitales, digamos, digamos, por temas de seguridad, ya no hay tanto ese tipo de prácticas, pero en términos generales, digamos, se van repitiendo los rituales y como son 2 semanas de Año Nuevo Chino, hay una especie de calendario, como una especie de lista de actividades que tienen que hacer con la familia en función de, bueno, darle la bienvenida a este nuevo año y tratar de que sea lo más próspero posible. Entonces, por ejemplo, el primer día hacen una limpieza del hogar. Y la idea es que detrás de esta limpieza se pueda, bueno, sacar, digamos, las cosas que no anduvieron bien del año anterior y dejar todo limpio para el nuevo comienzo. También hay ciertas decoraciones que se van poniendo, digamos, en las puertas, que atribuyen, digamos, ciertas ideas de fuerza que quieren proyectar como familia para este nuevo año. Y bueno, y se van escribiendo muchas veces con caligrafía de carácter tradicional, entonces se van manteniendo ese tipo de prácticas. Luego también las comidas, hay toda una preparación familiar de los yaozi, que son una especie de dumplings chinos que tienen una forma digamos, como no sé cómo es llamarlo, pero una especie de un rectángulo de oro, digamos, que refleja un poco, digamos, esta idea de riqueza. Bueno, y en ese sentido también se pueden observar cosas como que también Chile participa, digamos, gradualmente Chile se va convirtiendo de manera, digamos, fortuita a esta altura en un actor relevante en estos rituales chinos, sobre todo por la cereza. Por la cereza, claro. Color rojo, claro, la cereza, el color rojo refleja, digamos, bueno, buena suerte y riqueza y manifestación también de prosperidad en ese sentido. Y ya hace un par de décadas, cuando las clases medias chinas se emergieron y tienen más poder adquisitivo, estaban buscando el alimento que tiene que ver con el ritual, digamos, que tenga el color rojo más, digamos, fuerte. Y antes, cuando las clases medias no tenían suficientes recursos, solo algunas familias podían regalar cerezas y el resto regalaba manzanas o otro tipo de frutas de color cercano al rojo. En cambio, las cerezas, como tienen esta característica, y bueno, están en contrastación en el caso de Chile con China,
se han ido convirtiendo en un regalo muy, digamos, apetecido, digamos, por las familias, sobre las clases medias que les llevan a sus abuelos, que les llevan a sus familias, demostrando de que este año fue bien, digamos, que había riqueza social. Entonces, esos tipos de cuestiones a nosotros nos tocó observar y de hecho tuvimos la oportunidad de, en un año nuevo chino, bueno, con mi señora, de ser invitados por una familia china que nos tocó en este momento que nos quedamos a las afueras de Shanghái. Y claro, eso no es tan evidente porque es en un espacio íntimo para la familia, no se suele abrir, digamos, tan fácil para el extranjero, para la UAL. Entonces, para nosotros fue algo, digamos, bastante simbólico y significativo también. Reconocimos desde ahí el aprecio, digamos, hacia nosotros, hacia estos extranjeros, y pudimos ir a comer principalmente. Se fue como la invitación ir a comer estos yaozi, y, claro, y compartir un poco con sus familias que se habían, digamos, invitado sus padres también para que estuvieran con los nietos, etcétera. Estoy caminando con Andrés Borges en el jardín, conversando sobre esta festividad tan singular, tan característica de la cultura china, que comienza mañana, 29 de enero para nosotros, ya empezó hoy día, para los chinos son las 3 y tanto de la mañana, como lo explicaba Andrés. Eh, por último, quería preguntarte, Andrés, tú que has trabajado en el tema de las relaciones internacionales, bueno, coordinas un programa que tiene que ver con eso. A ver, hoy día vivimos una situación geopolítica compleja, ¿no? Un cambio en la presidencia en Estados Unidos, una competencia muy fuerte en torno al tema de la inteligencia artificial, con la irrupción de un avance en la tecnología china que pone en riesgo la tecnología occidental, en fin. ¿Cuál es tu mirada sobre la relación que debe tener Chile con China? Porque un 40% entiendo de nuestras aportaciones depende de eso. Es decir, tenemos de alguna manera un grado de dependencia fuerte de China. A ver, ¿qué somos nosotros para los chinos y qué podemos llegar a hacer frente a ellos? Un gigante asiático que obviamente que está viendo sus intereses, no es un imperio como lo fue alguna vez tal vez, pero sí hay algunos que dicen que ser cautelosos, que es peligroso depender tanto de un gigante como China, sobre todo en esta situación geopolítica actual. ¿Cuál es tu mirada de aquello, Andrés? Vale, bueno, en ese sentido, lo primero que pudiese decir, jugando un poco con la idea del año nuevo chino, bueno, este es el año nuevo de la serpiente, como mencionabas al comienzo, y efectivamente la serpiente conlleva esta idea de dicotomía en el sentido de, digamos, es un mal que refleja ciertos elementos positivos, como la inteligencia, la astucia, la sabiduría, pero también refleja la serpiente precaución. De hecho, se habla de la serpiente como un signo que conlleva ser cuidadosos y también estar, digamos, atentos, digamos, a los cambios que puedan venir. En esa línea, yo diría que con el caso con China, nosotros a nivel bilateral tenemos una relación bastante madura. Allende, en los años 70, fue pionero en reconocer a la China, bueno, la China comunista, como la China, y eso digamos, ha llevado a que nuestras relaciones se hayan mantenido de manera interrumpida, independientemente de los tipos de gobierno, los tipos, digamos, de régimen, y ahí, digamos, se ha ido madurando esa relación y que eso refleja también todos estos resultados en términos comerciales, económicos, etcétera. Esa relación, digamos, pudiese, digamos, conllevar poder enfrentar algunas tormentas que puedan venir, digamos, dentro del concierto internacional. Luego, pues ya a un nivel más multilateral o un nivel, pudiésemos decir, más sistémico, estamos, digamos, en un proceso de transición del orden internacional. Digamos, las relaciones internacionales siempre se buscan ordenar. Entonces, digamos, se ordenan a nivel unipolar, bipolar, multipolar. Y bueno, los últimos 40 años prácticamente después del fin de la Guerra Fría, más en concreto, estuvimos, digamos, en presencia de un sistema unipolar en base a las instituciones internacionales y resguardado principalmente por Occidente y en particular por Estados Unidos. Ese orden, digamos, ya existe un cierto consenso de que ya está en una situación de crisis y que ciertos actores y ciertas situaciones han ido acelerando digamos, ese proceso de decadencia, digamos. La pandemia fue un proceso, digamos, Trump hasta cierto punto también se observa como un acelerador
por ejemplo, al sacar a Estados Unidos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que es uno de los emblemas de este multilateralismo, de este espacio de compartir y buscar soluciones para problemas comunes. Entonces, en un escenario de transición, teóricamente, como no sabemos lo que viene, digamos, sabemos lo que ya lo que ya no va, los países chiquititos como Chile o las medianas potencias, si lo queremos ver como el vaso más lleno, suelen, digamos, tener ciertas recomendaciones. Y, digamos, siempre está la posibilidad de evitar, digamos, en estos escenarios más complejos, las dependencias. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos un 40% de dependencia de nuestras exportaciones. Una respuesta lógica sería que Chile debiese, durante estos años, digamos, incentivar las diversificaciones en ese sentido, porque claramente no es saludable, pero tampoco es saludable para China y para otros países, digamos. Con nosotros, con China, tenemos un alto grado de complementariedad y interdependencia. Hablábamos de la cereza, que es muy importante para su efectividad nacional, pero también ellos nos compran cobre, litio, etcétera, que son recursos valiosos para la electromovilidad y todos estos procesos. Entonces, digamos, nosotros como países pequeños debiésemos diversificar y a nivel, digamos, internacional también debiésemos ir viendo cómo otros países pequeñas, sobre todo y medianas potencias, también se van comportando y tratar de ir intercambiando agendas para ir generando capacidad de resiliencia común, sobre todo asumiendo de que China está jugando un rol más asertivo en las relaciones internacionales. Más allá de lo que nosotros podamos tener a nivel bilateral, China está jugando un rol de una especie, como decimos decir, competencia estratégica o rivalidad sistémica con Estados Unidos. Entonces eso de otra forma genera mayor inestabilidad y obviamente como nosotros tenemos una dependencia comercial, eso nos puede exponer en el sentido de que obviamente si China deja de crecer al nivel que está creciendo o por otras razones pueden estar conectados por temas geopolíticos, digamos, no logra comprar los productos a nosotros, digamos, en base a eso se nos genera un problema a nivel doméstico. Entonces deberíamos ir en esa línea, yo diría. Obviamente, mantener un diálogo permanente, el entendimiento mutuo es muy relevante y por eso agradezco este espacio para poder, digamos, dejar un espacio de entendimiento abierto. Y bueno, en términos de acciones ya más de la política pública, incentivar, digamos, la diversificación y mantenerse estos espacios también de interacciones con Chile. Yo te agradezco muchísimo, Andrés, esta conversación que hemos tenido esta tarde aquí caminando por nuestro jardín. Mientras en China ya comienza la celebración del año chino, mañana nosotros, el 29 de enero, estaríamos participando un poco indirectamente en la distancia de esa festividad única, muy característica de la cultura china. La serpiente de madera, recordemos, trae sabiduría, regeneración, introspección, determinación. Ojalá que esos valores imperen en las próximas décadas en un mundo agitado y a veces desbordado por las emociones, las polarizaciones, etcétera. Muchas gracias, Andrés, nuevamente y feliz Año Nuevo Chino. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí, queridos y queridas radiovidentes, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y recuerden, Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnica profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Hasta mañana, queridos radiovidentes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.